Esta es la historia de cómo la Iglesia Católica transformó muchas facetas de la vida en pecado, regulando las relaciones de pareja e incluso, en ocasiones, llegando a aceptar el maltrato físico como medio de corrección hacia las esposas. Si estás interesado en descubrir los orígenes, argumentos y consecuencias de la prohibición del sexo, te invitamos a que nos acompañes hasta el final para que no pierdas ni un detalle sobre el amor y el sexo en la Edad Media. Sin más preámbulos, comencemos. Nuestra imagen del amor medieval está fuertemente condicionada por las novelas de caballerías y la poesía trovadoresca. Una fantasía literaria en la que todas las damas son bellas y todos los caballeros hacen gala de modales exquisitos, tanto en el combate como en el ámbito privado. Es lo que llamamos amor cortés. El sexo fue durante siglos un problema peliagudo para los padres de la Iglesia. Lo consideraban una fuente de pecado, pero admitían que era imprescindible para perpetuar la especie. En la línea de las enseñanzas de San Pablo, muchos consideraban el matrimonio como un mal menor, recomendable solo para aquellos que no soportaran el celibato. Los libros penitenciales de la época señalan una serie de fechas en que las relaciones sexuales estaban prohibidas, bajo amenaza de engendrar hijos leprosos o epilépticos. La abstinencia era obligatoria durante los 40 días previos a Navidad, Pascua o Pentecostés. Los domingos debían respetarse. En algunos casos también estaban vedados los miércoles y los viernes, además de ciertas festividades de santos y vigilias. En total, los cristianos escrupulosos solo disponían de unos 90 días al año para procrear. Si se les resta los días de menstruación, que también estaban prohibidos, la cifra podía reducirse a menos de 60. ¿Cumplían todas las parejas este peculiar calendario litúrgico? La elevada natalidad de la Edad Media parece desmentirlo. No obstante, en el siglo XIII, Luis IX de Francia, que lo respetaba, llegó a tener 11 hijos. Chicos y chicas necesitaban la autorización paterna para casarse, aunque el castigo por rebelarse era distinto para unos y otros. El matrimonio de un hijo que se casara contra la voluntad de sus padres solía considerarse, pese a todo, válido. El de una hija, no. En este caso, los cónyuges se exponían al destierro, la excomunión e incluso la muerte. En el mejor de los casos, la muchacha podía dar por perdida la dote y su parte de la herencia. Ni siquiera se respetaba la indisolubilidad del matrimonio. Las familias poderosas repudiaban a sus nueras sin pestañear si resultaban ser estériles o cuando cambiaban sus intereses políticos. No era raro que la primera esposa acabara recluida en un convento mientras el marido volvía a casarse, sin esperar a enviudar. La Iglesia no estaba de acuerdo con estas prácticas. Para combatirlas instituyó el matrimonio canónico. Las bodas dejaron de ser un asunto privado y pasaron a celebrarse en capilla, ante un sacerdote que exigía el consentimiento expreso de los novios. Fue un avance tímido, ya que la mayoría de jóvenes no se atrevía a contradecir a su familia. ¿Qué opciones tenía una muchacha que quisiera casarse por amor? Solo dos, ambas arriesgadas: casarse en secreto o planear un rapto. Los matrimonios secretos eran válidos, pero tenían el inconveniente de no contar con testigos fiables. La familia podía hacer caso omiso o castigar a su hija por desobediencia. Tampoco el clero los aprobaba, aunque no cuestionaba su validez. Simular un rapto era peligroso, pero salvaguardaba mejor el honor de la novia. En estos casos, los padres solían acabar aceptando el matrimonio como un hecho consumado. En Flandes llegaron a registrarse 2 casos a la inversa, mujeres mayores de edad que raptaban a sus futuros esposos. Poner orden en las costumbres matrimoniales no fue fácil, ni siquiera para una institución tan poderosa como la eclesiástica. A menudo pesaban más los usos y costumbres de cada región. Los merovingios, por ejemplo, tenían 2 tipos de matrimonio, uno más formal que el otro, que no eran incompatibles entre sí. Convivir sin casarse también era una situación corriente. Ni siquiera estaba mal visto fuera de los entornos clericales. En las clases humildes era habitual entre primos, que no podían pasar por el altar por razones de consanguinidad. Los nobles carolingios no contraían matrimonio hasta los 30 o 40 años de edad, pero sus padres, para evitar que revolotearan de amante en amante o recurrieran a la prostitución, solían buscarles pareja durante la adolescencia. A veces eran muchachas de buena extracción social. Con ellas convivían y tenían hijos hasta que llegaba el momento de celebrar un matrimonio político.
Entonces se separaban. Aunque no estaba regulado, era frecuente que les pasaran una pensión alimenticia. En ocasiones incluso acababan reconociendo a los hijos. San Agustín opinaba que un concubinato que durase toda una vida podía equipararse al matrimonio. Él mismo convivió con una mujer durante 13 años hasta que decidió tomar una esposa legal, cosa que pudo contribuir a que su punto de vista fuera tan indulgente. En realidad, los primeros doctores de la Iglesia no criticaron este tipo de convivencia, aunque paulatinamente se fue convirtiendo en pecado. Las medidas contra el amor extramatrimonial se fueron endureciendo a medida que la Edad Media avanzaba hacia el Renacimiento. Lo mismo sucedió con las relaciones homosexuales. Aunque la Iglesia nunca vio con buenos ojos la homosexualidad, tampoco se ocupó demasiado de ella. En principio se consideraba tan pecaminosa como cualquier relación heterosexual que no buscara la procreación. Existen unos pocos penitenciales de la Alta Edad Media que desaprueban las relaciones entre personas del mismo sexo, e incluso algunos feroces tratados del siglo XIII que sugieren condenar a los homosexuales a la hoguera. No obstante, una inmensa mayoría de textos legales, tanto religiosos como laicos, no se molestan en mencionar la sodomía. A partir del siglo XV, en cambio, la homosexualidad sería duramente perseguida, así como la prostitución. Durante toda la Edad Media los baños públicos fueron centros de comercio carnal. La higiene pagó el pato. A principios del Renacimiento casi todos estos establecimientos habían cerrado, por considerarse demasiado escandalosos. La aristocracia europea cambió el agua y el jabón por el perfume, una tendencia que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XVIII. Los propios clérigos fueron víctimas de este cambio progresivo de mentalidad. En 325 el Concilio de Nicea decretó que los sacerdotes, una vez ordenados, no podían casarse. Pero 700 años después, en 1074, los asistentes al Sínodo de París insistían en quejarse de la ley del celibato por considerarla insoportable. En la práctica, a lo largo de toda la Edad Media un gran número de religiosos siguió teniendo pareja. La convivencia en concubinato era la fórmula más tolerada, aunque también se daban casos de relación con mujeres casadas. Pero, ¿dónde queda el amor en todo esto? En medio de estas intrigantes regulaciones, una pregunta palpita en el aire: ¿dónde hallamos el amor en todo este entramado? ¿Existía el amor verdadero entre las parejas medievales? Mientras que los siervos, los más humildes, quedan sumidos en el misterio, las clases acomodadas nos han dejado rastros de este enigma que abarca siglos. En un mundo en el que los matrimonios arreglados predominaban, surgen relatos de uniones tensas y desavenencias. Las leyes, como las de Flandes, otorgaban al marido el poder de corregir a su esposa mediante castigos físicos, siempre y cuando las heridas no resultaran graves. En este juego de fuerzas, los cónyuges quedaban atados para toda la vida, con independencia del rumbo que tomara su relación. Sin embargo, detrás de esta fachada, emergen episodios conmovedores. Epitafios de maridos que lloran la partida de sus esposas revelan la profundidad de los lazos emocionales. Algunas mujeres acompañan a sus maridos al campo de batalla y siguen su estela hasta la cárcel y el exilio. Aquí, en medio de adversidades y circunstancias extremas, se teje una narrativa de cariño y devoción que desafía todas las expectativas. Ni siquiera la posición social o la riqueza eran barreras infranqueables para el nacimiento del afecto genuino. A finales del siglo XV, Marjorie Patton, una dama de la pequeña nobleza inglesa, envía un mensaje conmovedor a su marido: si me amáis, como creo, no me abandonéis. Aunque no poseyerais ni la mitad de las rentas actuales y yo tuviera que esforzarme más que cualquier otra mujer, no os dejaría. En medio de las sombras de una era regulada y controlada, estos destellos de pasión y compromiso nos recuerdan que, incluso en la Edad Media, el amor lograba abrirse paso. Si estás interesado en conocer la historia de la unidad militar formada por parejas homosexuales, te dejamos un video por acá arriba. Así llegamos al final de este asombroso relato. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Te invitamos a que nos colabores con tu suscripción y tu me gusta, para que nos ayudes a llegar con llamativos datos históricos a más personas. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo